Buenos días, no sé si en algún momento se llegará a oír, pero justo aquí al lado de donde estamos, en el Teatro Jovellanos, en este momento los niños están pasando un rato absolutamente fantástico, están disfrutando del final de una película, Fiddlesticks en inglés, en alemán ¿cómo es? Quatsch. Okay. En español, maybe puach. Morning. I don't know if it's audible to you, but we are sitting right next to the Teatro Jovellanos, where a group of children is enjoying the final scenes of Fiddlesticks. Es una película muy especial, todas las de este director lo son, porque hay dos tipos de directores, el director que refleja el mundo en sus películas y el director que crea mundos con sus películas. Y sin duda este es el caso del hombre que nos ocupa. ¿Qué opina del asunto? ¿Se siente integrado, se siente formando parte de esa categoría, los autores, los directores que crean mundos? This movie is very, very special. Actually, all your movies are, because there are two types of directors. There are those directors who reflect the world, and there are the other type of directors who create a world. What do you think? Do you feel part of those creators who create a new world? I think the possibility to say something about the world is bigger if you create a world, because what you do is you say something about it. You're not creating from zero, from scratch. What you do is you think about a new world, maybe to criticize the old one or to imagine a better one. I will not make so long sentences, so you don't need to write down. Okay? I need to write down. Yo creo que la posibilidad de poder decir algo sobre el mundo es más grande si creas un mundo nuevo. Y no es necesariamente que se esté creando de cero, sino que más bien se está pensando en un mundo nuevo para poder criticar al mundo antiguo o para poder crear un mundo mejor. En esa tarea nos decía que no parte de cero. De hecho, su cine remite de una manera muy evidente y me da la impresión de que con mucho cariño, ¿no? Y siempre en un tono muy respetuoso y de homenaje a muchos grandes maestros del cine. Me gustaría que nos hablara de algunas de esas referencias que alimentan sus películas. You were mentioning that in this creative task you don't start from zero. In fact, your movies go back in a very respectful way to remind us of some of the great masters of cinema. Could you talk to us about some of those? My new film is a film for children, but I would say it's for children of all ages, so even adults can see it. So maybe I am looking at Charlie Chaplin in a way that he mastered to entertain audience of all ages. That was something I admire. When I was young, I loved to see Charlie Chaplin. I saw all of his films. And I also was inspired by Hal Roach's series of The Little Rascals. I think this is something, I just can make an homage with it, taking a bunch of young children. And there's something I like also about Jacques Tati, who creates some kind of hyper-reality in his films. So his films are very français, but on the same time it's always a fantasy world. Sí, de hecho, esta nueva película es una película para niños, pero diría que para niños de todas las edades, es decir, que los adultos también pueden disfrutarla. Quizás aquí me aproximé a Charlie Chaplin porque él fue capaz de entretener a un público de todas las edades y yo lo admiraba mucho por esta razón y he visto todas sus películas. También quizás intenté rendir homenaje a Literescus, a Chaptati también, que logró hacer una hiperrealidad en sus películas al mismo tiempo que seguía siendo muy francés, pero dentro de un mundo de fantasía.
Que I nunca- think she missed Hal Roach and she Hal missed Roach, Jack yeah, but Titty. Jack Tati and Hal Roach Yeah. and the Little Rascals. Yeah. Okay, Not the Little Rascals. sí, Hal Roach y los, bueno, aquí creo se traducía la pandilla, se La llamaba pandilla. la pandilla, ¿no? En español era la pandilla. Pues en si queréis Spanish, lo puedo hacer otra pandilla. vez. No, ¿Sí? ¿O después? como quieras, yo creo que vamos que no. So shall I do it again? For you? Como quieras, si te viene mejor hacerlo para volver a... Pues para que queden todas Sí. las referencias. So Perfecto. it's The Little Rascals, and then which one is the one I missed? Jacques Tati. a director, French Jacques Tati. filmmaker. I did mention him. Jacques Tati. Jacques Tati. Jacques Tati. Esta nueva película es una película para niños, pero yo diría que para niños de todas las edades, es decir, que los adultos también pueden disfrutar de ella. En cierta manera me aproximé aquí a Charlie Chaplin, que fue capaz de lograr entretener a un público de todas las edades. Yo lo admiraba mucho y vi todas sus películas. También me gustaba mucho La Pandilla, entonces quise rendir homenaje a esta película y al director Jacques Tati, que conseguía una hiperrealidad en sus películas al mismo tiempo que era muy francés, pero siempre dentro de un mundo de fantasía. En películas anteriores hemos asistido a mundos como el de Tuvalu, mundos muy peculiares, o mundos como el de Absurdistán, que están y no están en este mundo, en nuestro mundo. En este caso, la película nos hace viajar a una especie de anti-utopía o no sé cómo llamarlo, un anti-espejo de lo que es Europa ahora mismo. Bolville se llama la ciudad, creo. ¿Cómo es ese mundo que ha creado para esta última película suya? No sé si es Bolville o Bollesville, algo parecido. How do you pronounce it? Can you? In German it's Bollersdorf, in English Bollersville. Okay. I mean, what means Ciudad Boller? Yeah, Boller is Ciudad, I don't know. Village? Village? What is? It's Ciudad. Ciudad. And in previous movies, we saw worlds that you created, such as in Tuvalu and in Absurdistan, in which we see worlds that are, but also that are not here in this world with us. This movie shows kind of an anti-utopia, if I may call it so. We see the city of Bollesville and how you created, how this world is created in this new film. The film looks kind of absurd, non-real. In fact, lots of the things I'm talking about in this movie is real. There are villages in Europe which are used to test new products. In Germany, the town Hasloch is like a real existing town. In France, it's Angers, where market researchers put products in the supermarket and to check if consumers like these products or not. So it's a kind of people are free-willing there to have the big corporations to know what they do. In fact, they free-willingly scan themselves after each buy in a supermarket, and so all this data is used for the big corporations to decide whether they go nationwide with the product or they don't release the product. Because these villages I just mentioned, they are so normal. They have been researched very long time to find out where are the typical French people. They are in Angers. Where are the typical German people? They are in Hasloch. And so my film looks strange, but in fact it's not like that. Reality. It's much more reality than reality. than audience might think. Bueno, esta película tiene una apariencia más o menos absurda o irreal, pero de hecho hay muchas cosas en esta película que son completamente reales. Por ejemplo, en Alemania hay una ciudad que se llama Hasloch, en donde efectivamente se prueban productos. En Francia ocurre lo mismo en Angers, donde se envían productos a los supermercados para ver si el típico consumidor le gusta el producto o no.
Y vemos aquí cómo los grandes corporativos efectivamente usan a estas ciudades para después poder tomar decisiones para ver si sus productos se venderán a nivel nacional. De hecho, en las tiendas se escanean estos productos y los datos sí que se están usando. Y la razón es que estas ciudades son tan normales que han sido como, después de haber hecho muchos años de investigación, la manera en que han encontrado una ciudad en donde se encuentren los típicos franceses para ver qué pensarían, como es el caso de Angers, o los típicos alemanes para ver cómo reaccionarían, como es el caso de Haslo. Sobre ese fondo, en ese paisaje de normalidad absoluta, en su película los niños, y creo que también las personas mayores, e incluso los animales, aparecen como los elementos que alteran el orden, los elementos que subvierten el orden, elementos casi subversivos. Eso recuerda de nuevo pues a referencias como The Little Rascals, como La Pandilla, o como Pippi Langstrumpf, Pippi Longstocks, creo que era en inglés, Pippi Calzas Largas aquí en España. Ese elemento, le interesa ese elemento, digamos, de desorden, de creatividad, de subversión de la normalidad que aporta la infancia. In this landscape of absolute normality, we see that it's children, elders, and animals the one who alter the status quo, if I may say so. They are subversive. Pippi Longstocks, for example, or The Little Rascals also had an element like this. Are you interested in showing this lack of order or this creativity or this way of subverting normality that childhood can have? I think we as adults can learn a lot from children, and we always think we should teach the children, but I think we better let the children teach us. I made this film when my son was 4 years old, and there was no real live action film in cinemas. All I could watch with him was animation, and I thought, no, there should be live action films for children. And I'm a filmmaker, so I should not complain. I said, okay, I am the person then who has to change it, and that's how I started to make this film. Yo creo que los adultos podemos aprender mucho de los niños. Muchas veces pensamos que los adultos enseñamos a los niños, pero en realidad es al revés, son ellos quienes nos enseñan a nosotros. Hice esta película cuando mi hijo tenía 4 años, porque en aquel momento no había ninguna película con personajes reales en el cine para niños. Lo único que se encontraban eran películas de animación. Y me dije a mí misma, bueno, esto no puede ser. Y además encima, yo siendo cineasta, pues no tenía ningún derecho a quejarme. Y decidí que tenía que ser yo el que cambiara esta situación. Y fue por esto que decidí crear esta película. No sé cuál sería, quizá nos lo puede contar ahora, la reacción de su hijo cuando vio el resultado. Lo que sí sabemos, porque nos estaba entrando justo ahora mientras hablábamos, es que aquí los niños estaban entusiasmados, yo creo que hasta pataleando, haciendo ruido, porque la película les está llegando de verdad. ¿Cómo ha sido la experiencia de rodar con niños? Algo que desaconseja cualquier manual de dirección del cine. Nunca ruedes con niños, nunca ruedes con animales. Los dos puntos se los ha saltado. ¿Cómo fue la experiencia de rodar en esas condiciones, con unos actores tan especiales? I don't know if you could share with us what was your son's reaction when he saw the result of this movie. Here I can tell you that the kids were so excited that they were even kicking the floor because they felt that they really connected with this movie. Could you share also with us what was it like to film with children? Because this is something that movie making manuals always say you shouldn't do. Never film with children, never film with animals, but you did both. The reactions to this film are amazing. In every country I go, I have shown this film all over the world, and if there's children in the audience, they scream full of joy. If there are adults in the audience, they also scream, but more out of fear, because it's hard for them to see children doing things which normally they shouldn't do. So
I think the biggest obstacles I had to overcome making this film was to convince financiers that this is an important film to make. It was not so difficult to work with children or animals. I know it is difficult, so I prepared for it. But I wasn't prepared about all the objections the financiers had about showing children behaving wild and rebellious. This was more difficult than teaching the raccoon to create a strawberry milkshake. Raccoon is Coty. La reacción a esta película realmente ha sido maravillosa en muchos países porque se ha mostrado en muchas partes del mundo. A veces veo que cuando se está pasando la película los niños están gritando de emoción y de felicidad y al mismo tiempo los adultos también están gritando pero de miedo porque a veces es muy difícil para ellos ver a niños haciendo cosas que no deberían hacer. Creo que el obstáculo más difícil de sobrepasar fue convencer a los inversores de financiar esta película. Y fue difícil convencerlos de que era importante que se hiciera esta película. No fue tan difícil trabajar necesariamente con niños o con animales porque yo sabía que era difícil y me preparé para ello. Para lo que no estaba preparado era para tantas objeciones por parte de los inversores de ver que los niños actuaban de manera rebelde o salvaje. Incluso eso convencerlos fue más difícil que hacer que el coati, la especie de mapache que sale en la película, hiciera un batido de fresa. Pues le damos la enhorabuena por haberlo conseguido, le damos las gracias por haber compartido su película con los niños de aquí de Asturias y le preguntamos en qué mundo anda trabajando ahora, si es que anda trabajando en algún otro. What's next? What's next? Congratulations for achieving this success and for actually convincing the investors to let you make the movie. Thank you for sharing this movie with the children of Asturias, and we would like to ask you what worlds are you working on right now? At the moment I'm writing on multiple screenplays, one for children, one for adults. I will see which one gets the funding first. But more important for me is to bring the film Fiddlesticks to the audience. There are many directors and producers, once they finish a project, they go right to the next one. But I have to defend this film, I have to promote the film, and that's what I'm doing at the moment. I go from country to country and try to find not only festivals, also distributors or TV channels who buy the film, so it gets shown in the wide public. And that's my hope for Spain as well, that this film will cross the borders and will be shown beyond festivals. That's my dream. Festivals is a great first step. Mm-hmm. En este momento estoy escribiendo 2 guiones, uno para una película de niños y otra para adultos, y vamos a ver cuál consigue financiación primero. Sin embargo, para mí es muy importante que Fiddlestick consiga un público. Muchos directores lo que hacen es que al terminar una película pasan directamente a la siguiente, pero para mí lo que es más importante es defender esta obra. Ahora mismo estoy viajando de un país a otro intentando conocer distribuidoras y canales de televisión para poder hacer que esta película llegue a una audiencia lo más amplia posible. Espero que vaya más allá de los festivales, aunque es verdad que los festivales son un excelente primer paso, pero mi sueño es precisamente que llegue más allá de los festivales. Pues desearle solo que consiga ese sueño y agradecerle de nuevo que haya estado aquí en Gijón y con nosotros. Muchísimas gracias. We hope that you achieve that dream, and we want to thank you for being here with us in Gijón. Thank you. Thank you. Thank you very much.